Buenos días. Hoy 21 de octubre de 2020, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia, y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como en términos del protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, y, de acuerdo a lo dispuesto en el Ordinal 1 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 38 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que ésta se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional de este tribunal y sus redes sociales, les pido a los señores magistrados que manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme el orden numérico asignado a cada sala. Así entonces solicito al magistrado Eliberio García Monzón lo conducente. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Manifiesto que cuento con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Le manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para llevar a cabo esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presidente, magistrada, magistrado, señor secretario. De igual manera, les comento que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Así entonces, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando también su mano derecha. Continúe con el desarrollo de la sesión, señor secretario general de acuerdos. Gracias, magistrado presidente. Procedo en esos términos, no sin antes volver a saludarlos. Buenos días a todos. Y una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, se integra quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13, que como se mencionó por usted fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de la Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al señor secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales.
Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido esta junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, saludo con mucho gusto a la magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo en consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación del TOCA 224/20, interpuesto por el director general y presidente del Consejo de Honor y Justicia, del personal operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 10 de marzo de 2020, dictada en el proceso administrativo 1557, diagonal primera sala, diagonal 19, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugna la resolución de fecha 27 de junio de 2019, emitida por el Consejo de Honor y Justicia del personal operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, mediante la cual se determinó imponer como sanción el cese o destitución del cargo del elemento de policía municipal, esto por encontrarlo responsable de sustraer pertenencias del área de Barandilla, al tratar de hacer un favor. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la autoridad demandada enlistó la resolución impugnada las siguientes pruebas: las quejas, copias fotostáticas del ticket o comprobante de compra de un teléfono celular, copia fotostática del informe policial homologado emitido el 1 de diciembre de 2018, copia fotostática del certificado médico emitido el 1 de diciembre de 2018, copia fotostática del informe policial homologado emitido el 1 de diciembre de 2018, copia fotostática de la bitácora de servicios emitida el 30 de noviembre de 2018, videograbación en formato digital, disco compacto, que contiene la grabación y la declaración vertida por el actor. Perdón. Sin embargo, dicha ponderación fue realizada de manera genérica y sin precisar los motivos, causas o razones particulares, así como el fundamento legal en que se sustentó para llegar a la conclusión de que cada uno de los elementos probatorios hacían prueba plena. Además, no fueron desahogadas en la audiencia del procedimiento, sino que las mismas fueron directamente atraídas en la etapa de investigación. En el sexto, considerando la sentencia recurrida, se reconoció el derecho al pago de la remuneración diaria y el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional hasta que se pague la indemnización, así como continuar con la inscripción del actor en su servicio de salud. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director general y presidente del Consejo de Honor y Justicia del personal operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no valoró las pruebas de la investigación,
como la queja de cada uno de los afectados, factura del teléfono de uno de los afectados, certificado médico, informes del 1 de diciembre de 2018, bitácora y aclaración del actor, con las cuales queda acreditada la responsabilidad que se imputa al actor, aun cuando se excluye el video. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la exclusión del video no implica la ilicitud del resto del material probatorio. En el sexto concepto de agravio, la parte recurrente en esencia adujo que la sentencia recurrida es ilegal por la mala valoración de las pruebas que le hizo la sala acuo. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el quinto considerando de la sentencia recurrida, se determinó que la autoridad demandada no valoró las pruebas enlistadas en la resolución impugnada en el proceso de origen, consistentes en las quejas, copias fotostáticas del ticket y comprobante de compra de un equipo de teléfono celular, copia fotostática de informe policial homologado emitido el 1 de diciembre de 2018, copias fotostáticas de certificados médicos emitidos el 1 de diciembre de 2018, copia fotostática del informe policial homologado emitido el 1 de diciembre de 2018, copia fotostática de la bitácora de servicio emitida el 30 de noviembre de 2018, emitida el 30 de noviembre de 2018, videograbación en formato digital, disco compacto, que contiene la grabación y la declaración vertida por el actor. Cierto es que en la resolución impugnada en el proceso de origen no se hizo la valoración de las pruebas y a la sala de origen no le correspondía hacer esa valoración, pues esta apreciación le corresponde a la autoridad demandada al momento de determinar si se acredita o no la comisión de la falta administrativa, y la magistrada Cuo abordaría el estudio de la valoración de las pruebas realizada en la resolución impugnada, de acuerdo a la argumentación expresada en los conceptos de impugnación. De esta manera, y el magistrado instructor realizó el ejercicio de la valoración exhaustiva de los medios de convicción que la autoridad demandada tomó en consideración y valoró para tener por acreditado el incumplimiento de la obligación del justiciable que constituye la comisión de la falta administrativa imputada al presunto responsable. Así pues, la juzgadora, mediante el ejercicio de valoración de las pruebas que llevó a cabo en la parte considerativa del fallo recurrido para determinar que fue indebido el valor probatorio de cada elemento de convicción en relación con los hechos, se especificó que la autoridad demandada le asignó mérito probatorio y que no debió dárselos por las razones que exponen la sentencia tildada de ilegal. De ahí que resulta infundado el concepto de agravio objeto de estudio. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen suplió la deficiencia de la queja. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el concepto de impugnación identificado como segundo del escrito de demanda, se aprecia que el actor aduce que existe una ilegal valoración de las pruebas en la resolución impugnada. Con base a este concepto de impugnación, la sala de origen efectuó el ejercicio de valoración de las pruebas y al considerar que no tenía el mérito probatorio otorgado en sede administrativa, decretó la nulidad por indebida valoración de las pruebas. Por ello, no hay suplencia de la queja. En el primer argumento del cuarto concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que son improcedentes los salarios caídos o devengados conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Resulta infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. El artículo 123, fracción B, el artículo 123, inciso B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los elementos de los cuerpos policíacos se regirán por sus propias leyes.
Dentro de este marco legal, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo no le es aplicable al actor por ser un elemento de una institución policial con una relación de naturaleza administrativa y no laboral. Por ende, no le existe la razón de la autoridad demandada, pues al aplicar el artículo 50, párrafo tercero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, respecto al no pago de salarios caídos, implicaría una violación al derecho humano de igualdad y, por ende, hacer una discriminación a la parte impetrante por el solo hecho de ser agente de tránsito y vialidad, pues por esta sola circunstancia no procedería el pago de las remuneraciones caídas. En este tenor, cabe enfatizar que el segundo párrafo de la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional dispone la procedencia del pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, y el párrafo segundo del citado artículo 50 establece que tiene derecho a recibir las prestaciones que le correspondan, de donde se desprende que estas dos disposiciones normativas coinciden en reconocer los mismos derechos y tienen los mismos alcances y límites de acuerdo a la interpretación que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el enunciado normativo y demás prestaciones a que tenga derecho forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración ordinaria diaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba el servidor público por la prestación de sus servicios desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja hasta que se realice el pago correspondiente, en el cual se incluye el pago de remuneraciones caídas. Así, tenemos que, partiendo de la premisa de que la resolución impugnada es ilegal y de que en la especie la declaración de su nulidad no produce efectos retroactivos, ya que por disposición del artículo 123, fracción 13, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no procede la reincorporación de la parte actora del servicio. Por ende, ante la imposibilidad de restituir a la parte impetrante su derecho violado, de acuerdo a lo señalado por el artículo 143, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo procedente es que se cubran las remuneraciones ordinarias diarias que dejó de percibir por la prestación de sus servicios. En el segundo argumento del cuarto concepto de agravio, la parte recurrente en esencia adujo que conforme a los artículos 8 y 52 de la Ley de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los municipios de Guanajuato, el actor no tenía derecho al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional con posterioridad al cese impugnado, ya que el cargo de elemento de policía es de confianza. Resulta inoperante este argumento por las siguientes razones jurídicas. En el sexto, considerando la sentencia recurrida, la Sala de Origen señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia con rubro seguridad pública procede otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo puede percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos. Que deben pagarse al servidor público, miembro de alguna institución policial, que fue separado del servicio injustificadamente, las cantidades que por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, pues solo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral, es decir, puede indemnizarlo de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. Sin embargo, en el argumento objeto de estudio no se refutó este razonamiento de la sentencia recurrida, de ahí que se califique de inoperante. En el quinto concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no tiene la obligación de tener inscrito al actor en un servicio de salud.
Resulta inoperante este argumento por las siguientes razones jurídicas. Sobre el particular, es importante señalar que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos y sobre las cuestiones debatidas en un proceso manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos e encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. De igual manera, se impone precisar que los conceptos de agravio en el recurso de reclamación tienen por objeto que el Pleno del Tribunal analice la legalidad de la sentencia recurrida y deben combatirla expresándose consideraciones lógicas y jurídicas suficientes para destruir los argumentos y conclusiones de la quo, a fin de desvirtuar la presunción de legalidad del fallo refutado. Luego entonces, analizando los argumentos expresados como motivos de inconformidad, se concluye que son insuficientes para hacer el estudio de la legalidad de la sentencia recurrida, en virtud de que las consideraciones expresadas no externan por qué el municipio no debe garantizar el derecho humano a la salud como parte de la seguridad social, ni tampoco razona lógica y jurídicamente los motivos que sustentan el reconocimiento del derecho y la condena al municipio a esta prestación. Además, omite expresar razonamientos jurídicos tendentes a justificar por qué no es aplicable el fundamento constitucional y legal invocado en la parte considerativa de la sentencia recurrida, de donde resulta que son insuficientes para hacer su estudio. Por tanto, con base en las consideraciones expresadas, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 224/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión. Acto continuo, y para seguir con el desarrollo del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Heriberto García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo en consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 231, juicio en línea, interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 17 de marzo de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 656, diagonal tercera sala, diagonal 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el juicio administrativo principal, la parte actora impugnó el folio de infracción de 16 de febrero de 2019 y su respectiva calificación. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque no siguió el protocolo para levantar la infracción previsto en el artículo 716 del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, ello porque, entre otras cosas, de la boleta de infracción no se desprende si detuvo el vehículo o estaba estacionado en algún lugar y cómo fue que identificó al oficial responsable. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de las autoridades demandadas en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa.
En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la autoridad que emitió el acto impugnado redactó lo estrictamente necesario para explicar su actuar y los preceptos citados encuadran en la conducta realizada por el infraccionado, sosteniendo que además el acto goza de la presunción de legalidad. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. Analizando la sentencia recurrida, se advierte que ésta se encuentra fundada y motivada, en virtud de que la magistrada actuó, realiza un análisis exhaustivo de los puntos controvertidos que integran la litis, abordando dentro de ese análisis las disposiciones y motivos que sirven de apoyo a la boleta de infracción combatida, determinando que las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas expresadas en dicho acto impugnado son insuficientes para encuadrar la conducta reprochada en la hipótesis jurídica prevista en el artículo 716 del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato. Lo anterior es así porque en la boleta de infracción impugnada se omitió expresar de manera pormenorizada las circunstancias o las razones por las cuales se determinó el estado de ebriedad, ya que la autoridad se limitó a expresar por manejar en estado de ebriedad arrojado por pruebas de alcoholímetro número 16.302, dando positivo con 0.75 miligramos sobre litro. No, el número de examen 286. Como se advierte, en la boleta de infracción se deja de mencionar el por qué la prueba de alcoholímetro número 16.302 dio un resultado positivo de 0.75 miligramos por litro, pues no explica detalladamente los parámetros aplicados para determinar que el nivel de alcohol en el aire respirado arrojó 0.75 miligramos por litro. De ahí que resulta que la autoridad demandada omite expresar los elementos que constituyen las bases sólidas para llegar a determinar el grado de intoxicación que presentaba el impetrante en ese momento que fue practicada dicha prueba. Por ende, es el caso que no existe un diagnóstico objetivo en el referido examen que estableció el estado de ebriedad. En esas circunstancias, de esas circunstancias imprecisas, resulta que como lo sostiene el magistrado, la magistrada instructora, en el fallo protector, la boleta de infracción impugnada no cuenta con la debida fundamentación y motivación, lo que hace totalmente ilegal la actuación de la autoridad. En consecuencia, no le asiste la razón a la autoridad recurrente. Por todo lo anterior y ante lo infundado del motivo de disenso, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de recusación radicado bajo el TOCA 231/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión. Prosiguiendo con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para el desarrollo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este órgano jurisdiccional local. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 121/20, interpuesto por la actora en el proceso administrativo 2313/2019 en contra del acuerdo de 14 de enero de 2020
dictado por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal en la parte en que se desechó la demanda respecto de uno de los actos impugnados. A manera de preámbulo, referiré que la ahora recurrente promovió el proceso de origen en contra del inicio de un procedimiento de rescisión administrativa, así como de su posterior resolución, en la cual el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato rescindió el contrato de obra pública que había suscrito con la actora el 1 de octubre de 2015. Por acuerdo de 14 de enero de 2020, la Sala Especializada desechó la demanda respecto del inicio del procedimiento debido a que se presentó fuera del término de 30 días y la admitió únicamente en contra de la resolución. Ahora bien, en su expresión de agravios, la recurrente argumenta que como en el inicio del procedimiento no se señaló el medio de impugnación que resultaba procedente ni el plazo para su interposición, la demanda debía tenerse interpuesta oportunamente con base en la tesis aislada de rubro, y lo cito de manera textual: acto administrativo, cuando la autoridad incumpla con la obligación de informar al gobernado la vía y los plazos para su impugnación, debe estimarse siempre oportuna la presentación de la demanda de nulidad promovida en su contra. Legislación para el Estado y los municipios de Guanajuato. Fin de la cita. Refiere que la Sala no tomó en consideración que el acto impugnado por sí solo no le ocasiona afectación alguna, sino hasta que se emita la resolución correspondiente, tal como sucede en el caso. El planteamiento expuesto es infundado. Cierto es que, de acuerdo con la tesis aislada que invoca la recurrente, cuando en un acto administrativo la autoridad no informe al gobernado la vía y plazos para su impugnación, la presentación de la demanda de nulidad en su contra deberá estimarse siempre oportuna. Sin embargo, en el caso es irrelevante que el acto impugnado no mencione el medio de impugnación que procede en su contra, habida cuenta que, dada su naturaleza procedimental o de trámite, no incide de manera inmediata en su esfera jurídica. En términos del artículo 261, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para los efectos de la procedencia del proceso administrativo es indispensable la existencia de un interés jurídico de quien lo promueve, es decir, la demostración de un perjuicio inmediato y directo en la esfera jurídica del particular generado como consecuencia del acto de autoridad. Bajo este esquema, los actos procedimentales no son susceptibles de ser analizados como actos impugnados de manera destacada en el proceso administrativo, ya que no deparan una afectación directa e inmediata a la esfera jurídica de su destinatario. En consecuencia, la resolución emitida por el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, dentro del procedimiento de rescisión administrativa, es la que reporta a la actora una afectación directa e inmediata a su esfera jurídica, mas no el inicio del procedimiento, pues este acto solo sirvió para instaurarlo, lo que a su vez provocó la realización de actos subsecuentes que aportaron los datos necesarios para sustentar el sentido de la decisión final, que en este caso se manifestó con la rescisión administrativa del contrato. Además, aun cuando el acto procedimental en comento no puede ser analizado como acto impugnado de manera destacada, lo cierto es que las alegaciones vertidas en su contra habrán de ser estudiadas como argumentos dirigidos a cuestionar las violaciones cometidas en esa etapa procedimental. Por tanto, con base en las consideraciones expresadas, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 121/20. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal.
Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 159, diagonal 20, interpuesto por la directora de Impuestos Inmobiliarios y la directora de Catastro, ambas pertenecientes al municipio de León, Guanajuato. Autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1407, diagonal 19, en la parte en el que se le tuvo por contestando la demanda de forma extemporánea. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora impugnó a través del juicio de nulidad el cobro indebido por concepto del impuesto predial emitido por la Tesorería Municipal de León a través de la Dirección General de Ingresos, la nulidad de la determinación del crédito fiscal y la nulidad del avalúo. La sala admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas a efecto de que formularan su contestación de demanda en el plazo correspondiente. Ahora bien, en el auto, el titular de la sala tuvo a las autoridades demandadas por contestando de forma extemporánea la demanda. Inconforme con el sentido del acuerdo, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el presente recurso que ahora resolvemos. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces a criterio de esta ponencia para modificar o revocar el acuerdo recurrido. La parte recurrente alega, en términos generales, que la decisión de la sala con la cual se le tuvo por contestando la demanda fuera del plazo legal puede ser acertada, en virtud de que sí se contestó la demanda dentro del término establecido en el artículo 279 del Código de la Materia. Por otra parte, las autoridades inconformes exponen que se le notificó el acuerdo de admisión de demanda, agregando la parte demandada, hoy recurrente, que como parte integral de la estructura orgánica de la Dirección General de Ingresos es que se sujetan al emplazamiento realizado para realizar el cómputo legal y así dar contestación en tiempo y forma legal. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces. En la especie, las autoridades recurrentes no acudieron ante esta instancia a contestar la demanda de nulidad dentro del término legal de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento establecido en el artículo ya mencionado 279. No pasa desapercibido que las autoridades recurrentes indican que el recurso en estudio que anexaron la notificación realizada, la parte demandada o recurrente, es omisa en exhibir el acta o razón circunstanciada de la que se desprenda que la notificación fue realizada en los términos que refiere. Por ende, no puede considerarse la fecha que refiere la parte inconforme como la fecha en que fue emplazada al proceso de origen. No pasa desapercibido para esta ponencia que la parte recurrente cuestiona en términos generales la notificación por la cual fueron emplazadas por medio de instructivo, pues inclusive indican que como parte integral de la estructura orgánica de la Dirección General de Ingresos es que se sujetan al emplazamiento realizado para realizar el cómputo legal y así dar contestación en tiempo y forma legal. Dichos argumentos, a juicio de esta ponencia, resultan inoperantes. Ello es así, pues el artículo 308, fracción primera, inciso A del Código ya referido, prevé que el recurso de reclamación procederá en contra de providencias que desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas. Asimismo, el artículo 294 de este ordenamiento establece que el incidente de nulidad de notificaciones se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a aquel en que haya tenido conocimiento de la notificación y de declararse la ilegalidad de una comunicación procesal, se ordenará reponer el procedimiento desde la fecha de la notificación anulada. De la comparación entre ambos medios de defensa se evidencia que el recurso de reclamación solo puede ocuparse de las consideraciones que sustenten el desechamiento o la resolución de tener por no interpuesta una contestación de demanda.
de manera, por ejemplo, al tener a la parte demandada por contestando de manera extemporánea. Pues las irregularidades que se atribuyan a una notificación deben dilucidarse a través del incidente respectivo, por lo que los argumentos expresados vía reclamación contra la regularidad de una comunicación procesal deben ser declarados inoperantes. Finalmente, cabe puntualizar que el incidente de nulidad de notificaciones puede ser interpuesto tan pronto como alguna de las partes tengan conocimiento de la diligencia que le causa perjuicio, en tanto que el propio precepto que regula su trámite fija como parámetro de término para su presentación esa fecha, de modo que, aún ante la existencia de actuaciones posteriores que le sean desconocidas, es posible reparar la irregularidad que haya tenido lugar y permitirle al particular el ejercicio de una adecuada defensa, ya que, de ser fundado el incidente de nulidad, quedarán insubsistentes todas las determinaciones generadas con motivo de la actuación ilegal. En el caso, la parte recurrente estuvo en actitud de cuestionar la legalidad de la notificación, mediante la cual fue emplazada a juicio a fin de que diera contestación de demanda en el plazo correspondiente, cuyo incumplimiento tuvo como consecuencia que se tuviera por contestando la demanda de forma extemporánea, de manera previa a controvertir, en su caso, la materia de este, pues la normatividad no prevé un límite temporal para la interposición del incidente de nulidad de notificaciones, más allá de irregular. En ese contexto, se reitera que es procedente declarar inoperantes los argumentos hechos valer por la parte recurrente, en tanto que se dice el emplazamiento que precedió al acuerdo recurrido. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos, a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 159/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano y haciendo uso de la voz. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes en esta sesión a través de medio electrónico. Continuando con el orden del día y para el abordaje del punto séptimo del mismo, nuevamente hace uso de la voz el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 232/20, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 902/19, en la cual se declaró el sobreseimiento en el proceso, por estimar la sala que los actos administrativos impugnados no afectan la esfera jurídica del actor. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen que les comparto en este momento. La actora en el proceso de origen promovió el juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora resolvemos. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. La parte recurrente sostiene en términos generales que la decisión de la magistrada es incorrecta, en virtud de que la sanción prevista por la conducta que se le atribuye es la revocación del fiat, al preverse así en el artículo 124, fracción novena de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.
Por tanto, expone el inconforme que la resolutora pasó por alto ponderar las privaciones que produciría la continuación del procedimiento administrativo de responsabilidad notarial que se pretende seguir, en el cual argumenta la actora, hoy recurrente, al emitirse resolución en el sentido de revocar el fiat notarial, no procede suspender su ejecución. Destaca la parte recurrente que la sala no valoró en atención a la causa de pedir que el bien jurídico del que pretende conservar su tutela es el desempeño de la función notarial, del cual manifiesta no debe ser privado, sin haberse respetado las formalidades procedimentales correspondientes, como la duración del procedimiento y la plena identificación de los inspectores actuantes. Respecto a este tema, indica la parte inconforme que el nombramiento del inspector no fue expedido por el secretario de Gobierno. Además, no contenía fotografía, media filiación, facultades de su función ni plazo de vigencia, por lo cual dicha autoridad no se encontraba legitimada para realizar la visita de inspección, lo que desvirtúa la legalidad de la resolución impugnada al no haberse observado las formalidades correspondientes. Manifiesta la parte actora del proceso de origen que la juzgadora no analizó los conceptos de impugnación encaminados a la caducidad ni tomó en cuenta que el acto jurídico por el que se le pretende sancionar había sido anulado con anterioridad a la visita de inspección. También refiere la parte recurrente que la magistrada, equivocadamente, sostiene que los actos impugnados no pueden ser estudiados en dicha instancia, sino que en la impugnación de la sanción que derive del procedimiento de responsabilidad notarial, lo cual declara corresponde a la regla general. Pues bien, tales planteamientos, a juicio de esta ponencia, resultan infundados. Ello es así porque las violaciones cometidas durante la sustanciación del procedimiento administrativo no pueden ser controvertidas como actos impugnados destacados, pues no constituyen la resolución definitiva que refleje la última voluntad de la autoridad. Empero ello no implica que se deje en estado de indefensión a la parte actora, pues puede alegar a las violaciones acaecidas para el pronunciamiento de la resolución final, vía conceptos de impugnación en el proceso que promueva, en su caso, contra la resolución definitiva y a la luz de los motivos de inconformidad expresados en aquellos que se analizarán en la sentencia relativa. Me explico. Debe tenerse presente que el juicio contencioso administrativo local, si bien procede contra actos de autoridades municipales y estatales, las normas que lo regulan no son del todo claras sobre si dichos actos deben o no ser definitivos. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, fracciones primera, segunda y quinta de la Ley Orgánica del Tribunal, este órgano jurisdiccional tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos en segunda instancia. Tiene competencia para decidir sobre las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal y además resuelve respecto de los acuerdos dictados por los juzgados administrativos municipales que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. La competencia de la sala se encuentra delimitada en el artículo 7º de la Ley Orgánica en comento, el cual, en su fracción primera, inciso A, se aprecia uno de los supuestos de competencia de la sala del tribunal. Es cuando se promueve una demanda de nulidad contra actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. Además, de conformidad con el precepto que acabo de mencionar, los actos administrativos que emanan de las dependencias y entidades de la administración pública estatal pueden ser impugnados ante este tribunal cuando afecten intereses de los particulares. No obstante, el problema relativo a la falta de claridad en cuanto si es o no procedente dicho medio de impugnación obedece a que las normas en cita no hacen referencia expresa a que solo los actos administrativos definitivos son los que pueden impugnarse en la vía jurisdiccional ante este tribunal. Esto es, aun cuando no puede someterse al escrutinio de ese tribunal la legalidad de cualquier acto intraprocesal, las normas no son claras sobre este tópico en cuanto a si necesariamente debe tratarse de actos definitivos y, en su caso, si existen excepciones a esa regla.
Al respecto, se acude a otro de los ordenamientos legales que rigen para la justicia administrativa en la entidad, como lo es el Código de la materia. Es así como en el artículo 136 del ordenamiento referido, se dispuso que acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general con la finalidad de satisfacer intereses generales. Entonces, para determinar la competencia de las salas, tratándose de resoluciones dictadas por las autoridades estatales, no basta que los actos provengan de esas autoridades, sino que estos deben crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta o general. Precisamente, dicha condicionante es la que conduce a estimar que solo las resoluciones administrativas definitivas son las impugnables mediante el proceso administrativo. Esto es, si se tiene en cuenta que los actos intraprocesales, por regla general, no crean, declaran, reconocen, transmiten o modifican o extinguen incluso una situación jurídica individual o concreta o general, sino solo los actos o resoluciones definitivas. En los procedimientos administrativos regularmente ocurre el mismo efecto, donde los actos son preparatorios de aquel en donde se expresa la voluntad administrativa que creará un derecho, o bien lo declarará, reconocerá, transmitirá, modificará o extinguirá, decisión que para que encuentre validez debe actualizarse hasta que se cuente con los elementos que brinda la sustanciación del procedimiento, esto es, hasta su culminación, no antes. Esto implica que el agraviado deberá esperar a que se resuelva definitivamente su situación jurídica para controvertir las violaciones cometidas dentro del procedimiento que así lo considere. Sin embargo, el hecho de que la resolución constituya definitiva, la resolución definitiva, constituya el único acto destacado susceptible de ser impugnado ante este tribunal, lo cierto es que también son susceptibles de controvertirse, aunque no de forma autónoma o destacada, sino como parte de ese procedimiento, los diversos actos que conforman el procedimiento en cuestión. En la especie, con base en las premisas plasmadas anteriormente, es inconcuso que los actos intraprocesales respecto a los cuales se promovió la demanda de origen y la imposición de la sanción correspondiente fue jurídicamente correcta la decisión de la sala. Sin embargo, se precisa que aun y cuando los actos intraprocesales en comento no pueden ser analizados como actos impugnados de manera destacada, lo cierto es que las alegaciones vertidas en contra de ellos habrán de ser estudiadas como argumentos dirigidos a cuestionar las violaciones cometidas en esas etapas procedimentales. De ahí que la decisión de la magistrada no lo deja en estado de indefensión. No pasa desapercibido para esta ponencia que la parte recurrente en sus motivos de disenso también hizo valer argumentos en los cuales controvierte la legalidad de los actos impugnados, empero tales agravios resultan ineficaces. Es oportuno precisar que el estudio de las diversas hipótesis que motivan la improcedencia del proceso no implica una violación al derecho humano al recurso efectivo, ni se configura una denegación de justicia. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también puede establecerse condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. En este contexto, concluyo, las causas de improcedencia establecidas en el Código tienen una existencia justificada en la medida en que, atendiendo al objeto del proceso, a la oportunidad en que pueda promoverse o bien a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación
radicado bajo el TOCA 232/20. Si ustedes están de acuerdo con la propuesta de resolución formulada por el magistrado ponente, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Así entonces, señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este punto corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 183/20, interpuesto por el autorizado del tesorero del municipio de Guanajuato Capital, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 17 de marzo de 2020 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1561, primera sala, 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 27 de agosto de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la remisión a barandilla y la calificación de la remisión a barandilla. El asunto fue tornado a la primera sala, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada a la devolución de lo pagado indebidamente más el pago de intereses. Conforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación únicamente en relación con el pago de intereses. El agravio donde el recurrente expone que no es procedente el pago de los intereses es infundado, atentos a lo siguiente. La parte recurrente arguye, en esencia, que la sentencia que se combate es incorrecta en virtud de que la multa controvertida no se trató de un crédito fiscal y, por ende, no era procedente el pago de los intereses en términos del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. Ello es así, pues expone que al cuantificarse la multa, se está generando una obligación fiscal, por lo que el cumplimiento espontáneo no constituye la determinación de un crédito fiscal. Además, argumenta que la sala confunde la obligación fiscal con el crédito fiscal, pues sostiene la autoridad recurrente que el actor tenía la obligación fiscal de realizar el pago del aprovechamiento, lo que se puede hacer de manera espontánea. La referida multa impuesta a la parte actora tiene el carácter de crédito fiscal, y por lo tanto se ubica en la segunda hipótesis del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. De ahí que fue jurídicamente correcta la decisión de la sala, ya que el actor sí tiene el derecho al pago de intereses. En efecto, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, caso en el cual se ubican las multas, ya que de conformidad con el artículo 2, fracción primera, inciso C, del mismo ordenamiento, estas se consideran como aprovechamientos, los cuales son ingresos ordinarios que percibe el municipio, por lo cual es necesario que la determinación devenga de un procedimiento de fiscalización, en tanto que al ser fijada o fijado en cantidad líquida, el municipio, en términos del artículo 89 de esa legislación, puede exigir su pago mediante el proceso administrativo de ejecución. En el caso, como ya se dijo, con motivo de la calificación de la remisión a barandilla, se impuso a la parte actora una multa, la cual fue declarada nula mediante sentencia emitida por la primera sala. En ese contexto, se puede determinar que, contrariamente a lo que estima la parte recurrente, sí existió un crédito fiscal a cargo de la parte actora, debido a que se le fijó la cantidad líquida que debía de pagar a propósito de la infracción, lo que encuadra en la definición del crédito fiscal que consigna el diverso 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. No pasa desapercibido por este órgano colegiado el argumento de la parte recurrente, en el sentido de que la multa impuesta no es un crédito fiscal, ya que la parte actora eligió pagar la cantidad fijada de manera espontánea sin que hubiera existido un requerimiento de pago. Sin embargo, tal aseveración es errónea, ya que el carácter de crédito fiscal no depende de la voluntad del gobernado, sino simplemente de que la autoridad municipal haya fijado una obligación determinada en cantidad líquida,
conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, tal y como aconteció en el caso. De igual manera, cabe precisar que el tratamiento de la multa administrativa como crédito fiscal que realizó la Sala resulta correcto, en virtud de que, conforme al marco normativo citado en líneas anteriores, las multas administrativas impuestas por autoridades municipales tienen precisamente el carácter de ingresos municipales en su modalidad de aprovechamientos, y al determinarse la cantidad líquida que corresponda, constituyen un crédito fiscal en términos del artículo 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, y el municipio está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento económico coactivo. Establecido lo anterior, este tribunal puede afirmar válidamente que en la especie la referida multa impuesta a la parte actora sí tiene el carácter de crédito fiscal. Consecuentemente, si se declaró la nulidad de esta, es claro que, en términos del artículo 53, párrafo segundo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, procede la condena al pago de intereses, en atención a las siguientes consideraciones. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, párrafo segundo, establece el nacimiento del derecho al pago de intereses por la indebida determinación y cobro de un crédito fiscal. Del análisis de este numeral se advierte que la procedencia del pago de intereses en el supuesto mencionado requiere la concurrencia de los siguientes elementos. 1. El establecimiento de un crédito fiscal por la autoridad en contra de un contribuyente. 2. La realización del pago de ese crédito fiscal. 3. La inconformidad del contribuyente con el crédito fiscal pagado manifiesta a través del ejercicio de algún medio de defensa legal. 4. La resolución de la impugnación a favor del particular inconforme declarando la nulidad del crédito fiscal. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses, ya que concurren los elementos apuntados. Así pues, el pago de intereses es parte del cumplimiento de la sentencia porque al declararse la nulidad del acto administrativo que derivó en la imposición de la multa, entonces el pago efectuado por el actor se considera como un pago del indebido y, por ende, debe ser devuelto con sus respectivos intereses conforme a la tasa que señale la ley de ingresos del municipio que corresponda para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 183/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso en la misma, sírvanse así exponerlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9, le solicito al señor secretario de Cuenta de los asuntos listados como generales. En ese sentido, informando que fue promovida una excitativa de justicia dentro de los autos que integran el recurso de revisión 550 del 2019 suscrita por la parte actora en el expediente de origen. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que en su momento rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo al punto antes relatado por el secretario general? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Es así, entonces, que no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día,
Declaro cerrada la sesión ordinaria número 38 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:35. Gracias, señores magistrados, por su asistencia y participación. Secretario General, que tengan todos un excelente día. Gracias, igualmente. Igualmente. Buen día.